Me había comprometido conmigo mismo a que nunca iba a dar ya entrevistas. Eso de la venta ambulante en El Salvador siempre ha sido una tradición. O sea, la gente que viene de los planes, del volcán, ahí lo dicen, el carbonero, pues. Bajaban del volcán con carbón de Nacascol y de Chaperno y de Copinol, y cuando llegaban al centro de San Salvador pregonaban su voz. Así fue durante generaciones, así lo cuenta la canción, así lo fotografió durante décadas Francisco Campos. Hoy ese centro está siendo rehecho, miles de vendedores fueron desalojados, las fachadas se pintan o se demuelen, las plazas se vacían para llenarse de otro modo. Pero las preguntas siguen ahí. ¿Qué se gana cuando una ciudad se embellece? ¿Qué desaparece? ¿Quién decide qué merece quedar en el encuadre? Mi invitado de hoy lleva décadas respondiendo esas preguntas con una cámara. Él tomó la foto más icónica de los acuerdos de paz, la plaza Barrios llena de guerrilleros, una suelta de palomas, un país que intentaba respirar. Y desde mucho antes de ese día y mucho después, ha documentado el centro histórico como nadie más lo ha hecho. Francisco Campos, Don Chico, nacido en 1954, fotoperiodista salvadoreño, testigo visual de medio siglo de este país. Soy Roberto Valencia. Esto es Crónicas Guanacas. Y esta no es una conversación sobre nostalgia, sino sobre lo que una ciudad pierde cuando decide verse diferente en el espejo. Y sobre un fotoperiodista irrepetible. ¿Cuál es tu primer contacto? No hablo como fotógrafo, hablo como persona, con el centro histórico. ¿Lo recuerdas? Bueno, sí, digamos, mi primer contacto con el centro histórico se remonta a mi niñez. De hecho, mi madre, que era una texturera y que hacía ropa para niños, me mandaba a dejar la mercadería al centro. O sea, ella hacía ropa para niños, culturinas, mantillas, de esas que sirven para envolver a los niños, y una que otra ropa más. Estamos hablando, ¿vos sos nacido en qué año? Yo soy nacido en el 54. Hablamos de los 60. Hablando de los 60. Como mi padre se fue a comprar cigarros, mi madre se encargó de nosotros. Ajá. Y desde muy pequeños, todos aprendimos a coser. ¿Y a ti te enviaban, pero dónde vivían ustedes? Vivíamos aquí en la colonia España. En mexicanos. En mexicanos. Entonces, todos aprendimos a coser. Mis hermanas aprendieron a coser, yo aprendí a coser, aprendí a pegar botones, a planchar las cartulinas, y mi madre tenía 2 ayudantes. Entonces, esa mercadería, yo cuando ya tenía unos 12 años, 14 años, era el responsable de irla a dejar a los clientes de mi madre. ¿Dónde? Que estaban en el mercado Cuartel. Okay. Algunos. Y otros estaban en el mercado número 5. En los edificios donde hoy están el edificio central, que es frente al mercado Ula Ula. Ese, al salir por el lado de atrás, digamos, entras por la calle Rubén Darío, te atravesabas todo el mercado, ibas a salir casi frente a donde ahora está el Sagrado Corazón, y allí era el mercado, no recuerdo el nombre, pero ahí había otro gran mercado. Y también ahí tenía clientes mi madre. Entonces, yo hacía un recorrido para ir a dejar la mercadería de mi madre y después pasaba adentro del mercado a un puesto de telas a comprar la tela para la siguiente remesa de... ¿Y de qué edad me estás hablando? ¿Tenías? Estoy hablando de 12, 14 años. Sí. Ajá. Ese centro poco o nada que ver con, ya no solo con este nuevo centro que se está construyendo en estos momentos, sino con el que teníamos también hace 12, 14, 15 años, ¿no? No, ese centro no tiene nada que ver con... Había
tal vez algún par de cosas que quedan, pero ya es bien difícil verlo. ¿Tú conociste catedral? Claro, la vieja no, porque se quemó antes de que nacieras incluso, pero que era un solar eso. No, cuando yo conocí Catedral, digamos, yo tenía que pasar por ahí cuando venía del mercado Cuartel al mercado central, y la catedral ya estaba en construcción, pues, ¡Puf! pero era un armatoste de ladrillo, Ujú. y que avanzaba poco a poco. Yo recuerdo algunas de las cosas que vi, por ejemplo, a esa edad, fue a los maestros en huelga, y yo casi estoy seguro que ahí estaba Salvador Cayetano Carpio, acostados afuera de la plaza universitaria. Ahí estaban los maestros en huelga de hambre, que me imagino que ha de haber sido en la década de los 70. Ujú. Entonces, tal vez es el edificio que todavía está y se ve casi igual es el Lido. Allí iba yo al Lido a comprar unos cucuruchos que vendían por 5 o 10 centavos, que eran de sobrantes de repostería. Ujú. Entonces eran para los hipotes pobres, digamos. Va. Y la juventud también te tocó, ya, digamos, la niñez, ese primer contacto, ¿no? Como discípulo o colaborador de tu mamá y de su negocio. ¿Tu juventud también está ligada al centro? Para salir a joder, para tomarte tus tragos, para ir a conocer chicas, para lo que fuera. Bueno, la verdad es que aquellos tiempos eran muy pacíficos. Y a pesar de la represión que había de parte del ejército con las organizaciones de izquierda, aquí en la colonia España, todo era tranquilidad, pues las madres de las hipotas, por ejemplo, te daban permiso que vos fueras el novio de la bicha, Ujú. pero con mucho respeto. Y Pero uno iba a salir con la novia al centro. ibas a salir con la novia al centro, Ujú. a los cines del centro. Y, y de aquí se salía, o sea, tú, porque aquí hay un paseo desde donde estamos, en la colonia España, hay un paseo hasta allá. ¿Ibas en bus o...? Íbamos en bus. Aquí algún día fue el punto de la ruta 2, en la esquina de mi casa, en la avenida Morazán de la colonia España. Pero solo duró un poco tiempo. Después lo retiraron. Y como fotógrafo ya, ¿cómo es tu contacto con el centro? Que ya me queda claro, conocías como ciudadano. Bueno, de hecho, yo antes de ir al centro a tomar fotos, yo trabajé en una fábrica de industrias metálicas. Ahí en Entonces, Soyapango. en Soyapango, era una empresa de Poma Hermanos. La cosa es que cuando yo fui a trabajar a Poma Hermanos, yo bien rápido ascendí a un cargo de jefatura. Entonces, fui también un miembro de un grupo que había dentro de la fábrica, que era como de apoyo social para los trabajadores. Entonces, eso me permitió tomar mis primeras fotos ahí. Yo ya había tomado algunas 2 que 3 fotos aquí en la colonia, pero allá pude poner en práctica con una cámara Minolta que me trajo una tía de Estados Unidos de 35 milímetros ya, tomar fotos de los equipos, de los cumpleaños, de los eventos sociales. Cobrabas por eso. Yo era miembro de este grupo social de la empresa. Ujú, ujú. Y entonces las fotografías iban para una revista que era una revista del conglomerado de las empresas Poma. Se llamaba la revista Nosotros. Inclusive, yo me acuerdo que ya en esa época escribí unas cositas y hice un crucigrama que salió publicado en la revista y que lo firmaba como Fracaso. Hace poco, quizás menos de un año, me encontré un señor y me gritó Fracaso. Fracaso. Y yo bien asustado, vi y era el vigilante, el jefe de los vigilantes de la fábrica. Ujú. Y él se acordaba de cómo firmaba yo
las cuestiones que nos publicaban en la revista Nosotros. Sociales. Era una revista pequeña para circulación dentro de las empresas POM. El salto ya, digamos, a una manera más profesional o semiprofesional en un principio, ¿no? Es con el mundo o con el latín. No, yo nunca estuve con el latino. Yo llegué al mundo. Pero antes del mundo estuve en los comandos. En los comandos ya me dediqué más a tomar fotos de las actividades de los comandos. Mi objetivo era documentar los comandos. Pero como las fotos de los comandos le interesaban a los medios de comunicación, porque muchas de ellas las tomé bajo el toque de queda, cuando no podían salir los fotógrafos y reporteros, entonces yo les pasaba la Ya hemos entrado en los 80. Entrando a los 80, sí. Eso me permitió que cuando yo fui al diario El Mundo, se me abrieran las puertas para trabajar allí. Yo ya era amigo del jefe de redacción del diario El Mundo y del jefe de redacción del diario de hoy, porque les había dado fotos. ¿Y tú ya vivías con lo que te pagaban en El Mundo? ¿Ya te alcanzaba para dejar de trabajar en aquella empresa, para vivir exclusivamente del fotoperiodismo? Bueno, la verdad es que en ese tiempo no había fotoperiodismo. No. Aquí en El Salvador no se veía mencionar de eso. Aquí eran fotoreporteros, ¿va? Prácticamente los fotógrafos eran los muchachos de la redacción. ¿Va? Llévate a este muchacho, llévate a este bicho. ¿Va? Casi todos eran jóvenes y ya los más viejos ya eran reporteros que o tenían una cámara para tomar sus propias fotos o los acompañaba un bicho. Pero o sea, tú no tenías un salario en El Mundo. En el diario El Mundo me comenzaron a pagar por foto. Yo me fui al diario El Mundo por una aventura, porque yo ganaba muy bien en las empresas Poma. Lo que me pagaban en el diario El Mundo no era la cuarta parte de lo que ganaba en Poma. Aparte de todas las prestaciones que yo tenía en la empresa, que eran muy buenas. ¿Por qué es tan interesante? ¿Por qué te ha resultado a ti tan interesante el centro histórico? Bueno, en un principio, inclusive antes de comenzar a trabajar en el diario El Mundo, yo ya venía al centro histórico con los compañeros de trabajo de la fábrica de Industrias Metálicas. Me adoptaron unos ingenieros que llegaron de estudiantes a la fábrica y cuando ellos se graduaron de ingeniería, pues prácticamente era como que yo había sido el padrino, porque yo les serví de guía en la fábrica para que ellos hicieran sus últimos estudios y sus trabajos de graduación. Entonces, ellos me invitaban y veníamos al centro a los bares finos del centro. Uno de ellos era el Café Talbar, que estaba en el sótano del Gran Hotel San Salvador. O sea, estamos hablando de un nivel que en aquella época, yo que venía de vender culturinas en el mercado, o sea, nadie puede imaginar que iba a llegar a tomar cerveza al Café Talbar, un bar exclusivo donde las meseras andaban con un uniforme de las cafeterías. ¿Y dónde quedaba ese hotel? Esas que bailan, los bailes típicos. El Gran Hotel San Salvador, que lo derribó el terremoto en 1986, quedaba en la Avenida España y la primera calle Poniente. Ahora está allí el Centro Comercial España. Justo ahí. Justo ahí. O sea, a una cuadra del kilómetro cero. Sí, a una cuadra, a una cuadra al norte del kilómetro cero. Bueno, Bueno, donde no sé si todavía ahí sigue habiendo el montón de piñatas, por ventas de piñatas ahí un poquito más arriba. Más abajo todavía están las ventas de piñatas. Bueno, la cosa es que ese era uno de los favoritos, pero también íbamos al Bar El Chico, que estaba en el Gran Hotel. Pero ahí llegaba gente pistuda. Pues llegaban de la bohemia y llegaba gente de dinero. También estaba el Alcázar. Al que ya no llegué yo fue al Bar El Lutecia. Pero al Alcázar sí fui, que ese estaba frente al Teatro Nacional, o donde estaba la farmacia principal. Ahora hay un café allí de 2 plantas.
que no te da la sensación a veces, ahora en los discursos tan modernos, actuales, de que hay gente que cree como que el centro ha empezado a existir en 2022, que antes prácticamente nadie llegaba por ahí, solo el bajo mundo, lo peor de lo peor, delincuencia. No, no, no. El centro en los años 80 o 70, 80, era el, ¿cómo decirte? La Praviana era el centro neurálgico de la diversión en San Salvador. Y ahí llegaba de todo, pues. Ahí había mariachis, combos, había vida nocturna, pues. Eran como 2 cuadras de donde estaba el edificio de la lotería hasta la Juan Pablo II, que eso era una fiesta todo el tiempo. Uh-huh. Este, La zona rosa de la época. Era la zona rosa de la época. Sobre la Quinta y la que ahora es la Monseñor Romero, estaba el Bar El Faro. El Bar El Faro era el más famoso bar de la zona esta, donde habían travestis. Y había mucha gente de dinero que llegaba allí a hacerse su fiesta, pues. Vamos a ir dando saltos para atrás y para adelante en el tiempo, pero esa es la estrategia. No va a ser que estamos perdidos o que estoy yo perdido como entrevistador. Antes dejé en el aire una pregunta cuando te preguntaba por qué te interesaba tanto, por qué te interesó el centro. Y yo me atrevo a decir si era me atrevo a plantearte ahora si es más por los edificios, por la historia o por las personas. Yo ya creo saber la respuesta, pero... Bueno, cuando yo llegué a trabajar el diario El Mundo, ya era el 81, 80-81, una de las primeras asignaciones, digamos, importantes que me dio el jefe de redacción para que el trabajo lo hiciera yo y él iba a redactar algunas notitas, fue para un suplemento del Día de la Madre. Entonces me dijo, mira Francisco, anda, toma fotos de las madres. El tipo era, como te dijera, como medio liberal. Entonces me dijo, busca lo humano. ¿De qué año más o menos me estás hablando? Te estoy hablando de mayo del 81 o del 82. Y posiblemente allí en el diario El Mundo, en la colección, podríamos encontrar esas fotos. Tengo una de esa época. Una o dos tengo de esa época en mi archivo personal. La cosa es que fui a tomar fotos de las madres vendedoras. Y los niños en sus cajas, los niños en el carrito, los niños en la carreta. O sea, esa es... Y ya te quedaste 40 años tomando las mismas fotos. Sí, la he repetido esa foto infinidad de veces. La cosa es que esa fue una publicación que obtuvo muchas cartas que antes enviaban los lectores y pues sí, por ser nuevo yo en el Diario del Mundo me sentí halagado cuando me felicitaron por ese trabajo. Uh-huh. La otra cuestión es que del Diario El Mundo yo me atravesaba la Plaza Morazán y estaba en el Teatro Nacional. Entonces, a mí, que ya antes me había gustado el teatro un poquito, pues me llamó más la atención porque había un suplemento en el diario El Mundo que se llamaba Arte y Cultura. Uh-huh. Entonces comencé a ser asiduo del Teatro Nacional. Y allí conocí tiquireteros, teatreros, bailarinas, bailarines, conocí a los personajes del ambiente artístico que en ese mismo año fundaron la Asociación Salvadoreña de Trabajadores del Arte y después le agregaron la palabra cultura porque había un asta. Uh-huh. Entonces fui al acto de toma de posesión de los trabajadores del arte y la cultura en el auditorium del Inframen y siempre fui amigo de todos los teatreros. O sea, yo de 1981 al 2021 nunca pagué la entrada en el Teatro Nacional. Uh-huh. Siempre entré gratis.
y siempre fui conducido al palco, ¿va? O a donde yo quisiera ir para tomar la mejor fotografía. Esto es nuevo, lo de los teatreros, y eso que tú y yo hemos hablado bastantes veces. Yo lo que te tengo la relación directa es con el colectivo de los vendedores, de las vendedoras, sobre todo. ¿Cuántos ahijados y ahijadas tenés más o menos, no sé si llevas la cifra precisa, entre hijos de vendedoras? Que algunos ya fueron hijos y ahora son madres, y no sé si tendrás ya el caso de ser padrino del hijo de cuya madre también eres padrino, no sé. Bueno, esa como es casi como una leyenda urbana. Pero todo tiene un origen. La cosa es que yo durante muchos años llegué a tomar al centro, a tomar cerveza. Entonces, yo te acompañé unas cuantas veces. En una de esas ocasiones, una vendedora me dijo que porque ya tenía que bautizar a su hija y que ella quería que yo fuera el padrino. Entonces yo le acepté y le dije que sí. Y ella me dijo, bueno, ¿y qué hay que hacer? Le dije yo. Entonces ella me dijo, nada, solo llegar a la iglesia, San Francisco, el día tal, a las 8 para escuchar la misa. Entonces yo fui a la iglesia de San Francisco ese día, estuve allí en la ceremonia, cargué a la niña le echaban el agua bendita y la madrina era una maestra de una escuela del centro, que no me recuerdo cuál es, que fue profesora de la vendedora. Entonces la vendedora pertenecía a una familia de vendedores muy educados. Después, cuando la niña creció, ya tenía 4 o 5 años, y yo pasaba por donde ellas vendían, entonces la niña me decía, padrino. Pero como un niño del mercado no anda solo, sino como decimos los salvadoreños, siempre anda la grullita, entonces ya después no solo la niña me decía padrino, sino que todos, padrino, padrino, y ahí iba un montón de niños. Entonces no eres padrino de tantos. De por ahí comenzó que yo era el padrino de los niños de las calles, de las placitas, de los mercados, de un montón de lugares, ¿va? Y la cuestión de la fotografía social para documentar todo esto, comencé a hacerla un poco antes, haciendo fotohistorias y fotoreportajes sobre la vida común de un vendedor, de un ilustrador, de un carpintero, de un reparador de televisores. Entonces, eso me fue uniendo más a esta gente del centro de San Salvador. Todas estas gentes, todas estas personas, bueno, muchos habrán fallecido ya, es el ciclo de la vida, ¿no? Pero, ¿cómo crees tú que están viviendo todos estos cambios tan acelerados? Porque, digamos, el centro cambia, pero creo que en los últimos años, muy pocos años, han ocurrido unos cambios muy profundos. Bueno, yo creo que para muchos ha sido muy difícil la situación. Tal vez un 3 o un 5% se han formalizado y tienen sus tiendas formales. Son muy pocos. Y otros se rindieron y otros pues persisten en sus carretillas. Pero yo creo que la vida en el centro ha cambiado mucho. ¿Para bien o para mal? Pues yo creo que abarcan las dos cosas. Para mal, para muchas personas pobres, y para bien, para muchas personas pobres también, que durante muchos años no tuvieron acceso para llegar al centro histórico. Tú cuando escuchas, mira, van a desalojar esta calle, ahora en este plan que estamos de recuperación del centro histórico, cuadra a cuadra, tramo a tramo, si te enteras, mira, ya les ha llegado el papel de que tal calle les han dicho que en 2 semanas se tienen que ir. ¿Eso a ti te alegra o te pone triste? Pues fíjate que ya de un tiempo para acá ya me es indiferente, inclusive
he ido a platicar con la gente y la gente está, como te dijera, ¿Resignada? resignada a moverse. Algunos pocos especulan que son obligados, pero ya no hay declaraciones fuertes de oposición. Yo creo que la entrega de muchas calles a los vendedores en los años de Morales Ehrlich fue un error, porque haber entregado a los vendedores la calle Arce desde el Teatro Nacional hasta casi la Basílica, ese fue un error grande del alcalde, porque ya antes Duarte había luchado por las vendedoras de la calle, cuando les decían las locatarias del mercado. Duarte hizo un trabajo bastante bueno y las metió al mercado central. Lo que pasa es que eso de la venta ambulante en El Salvador siempre ha sido una tradición. O sea, la gente que viene de los planes, del volcán, ahí lo dicen, el Carbonero, pues. O, si no me crees, ahí está en el billete de 5 colones la señora que viene con su canasto a vender al centro. ¿Por qué? Porque la gente necesita ganar el dinero de su trabajo en lo que siembra o en lo que cultiva. ¿A ti te gusta más este centro que se está creando ahorita? Porque ahora están conviviendo dos centros. ¿Te gusta más este o el que está de alguna manera desapareciendo? Pues, yo tengo fotofobia. La única luz que a mí me gusta es la luz que ocupo para tomar fotos. Entonces, en esa medida, a mí no me gusta. Pero a mí me gusta que a la gente le guste. Porque, como te digo, durante muchos años, la gente no podía asomarse al centro. Pues. O sea, yo vi lo mataban. Ahora vamos a entrar en ese recorrido, pero ¿hay algo que echas de menos? Ya digo, me queda claro que prefieres, digamos, esto. O sea, si hubiera que elegir entre lo de ahora y lo de antes, te quedas con el paquete de ahora, pero ¿hay algo que echas de menos del viejo centro histórico? Pues sí, digamos, había cosas que eran mucho más económicas en el viejo centro, pero hay una cuestión que me aprendí allá en la fábrica de industrias metálicas, es que siempre existe la resistencia al cambio. Entonces, uno, por naturaleza, se resiste, pero con el tiempo tiende a entender que algunas cosas son para mejorar. ¿Esa idea de los dos centros la compartes, que yo acabo de expresar? Yo creo que sí. Es como si alguien viniera a mi casa y entrara en esta habitación y viera que bonita la salita, tiene sus libros, tiene en exhibición sus cámaras, tiene sus sillones, pero si ve a todo alrededor, va a ver que hay un desorden. Si ahora viene por la novena poniente, ahí por la alcaldía, la Juan Pablo, la de arriba, y estaba llena de basura y de hojas, o sea, no pasan barrenderos. Es un problema bien, bien grande. Yo creo que no sé si hay una división entre el gobierno central y el municipal, porque hay muchos problemas alrededor del centro histórico. Perdón, no es de San Salvador, sino que del microcentro. Sí, es una cuadra. O sea, sí, hay problemas de basura, están también los vendedores, los mismos que estaban antes en el centro están unas cuadras más abajo. Hay unas calles como la que está detrás de la iglesia de la Merced, que es una ruta de escape para ahora que no se puede pasar por el centro, que es un desastre. Tiene unos baches enormes. Y a la par la villa navideña.
y a la palabra. Entonces, el problema es que llega alguien y después de que muchos han protestado porque la calle, parece que es la octava Avenida Norte, está hecha un desastre, llega un día de estos unos obreros y pavimentan de la sexta calle hasta el Parque Zurita, lo bachean. Y del otro lado, Un pedazo. no lo bachean, Ujú. ¿no? Lo dejaron así como está, lleno de baches. Entonces, me dice un señor de los que viven allí y van a almorzar al hogar de los abuelos de la iglesia de la Merced, que les preguntó y que le dijeron que esa parte no les toca a ellos. Solo 2 o 3 cuadras. El tema de la seguridad es tan blanco y negro. Lo que vivimos ahora no tiene nada que ver, al menos en las décadas inmediatamente anteriores. Ya decías que en los 70, 80 era un poquito más tranquilo todo, pero sí que ha habido un momento, tú suscribes que hubo un momento en el que a ti te daba miedo, en el que a ti te robaban cuando ibas por el centro. Bueno, no precisamente a mí me robaban, pero no sé en qué me amparaba yo para ir por la calle, atravesando los mercados y las principales calles de la ciudad con la cámara en el pecho y con una maleta de cámara muy cara. Nunca me dijeron nada, nunca me pararon los pandilleros, pero para mucha gente fue muy peligroso. O sea, a ti nunca te robaron, ni la cartera, ni te pusieron nada. Pues nunca me robaron, nunca me amenazaron, nunca me apuntaron con un arma. Hasta te digo, a mí me asombra que yo en el centro nunca conocí a un líder de las pandillas. Vi actuar a los pandilleros. Uh-huh. Vamos a ir a un repaso histórico un poquito de atrás para adelante, pero así bien de puntillas, porque tampoco vamos a eternizar esto. Pero vamos a empezar por Guerra Civil. El centro ha sido escenario, no de grandes conflictos, hubo algunos episodios, pero sí ha habido de algunos hechos famosos. Por ejemplo, la masacre del magnicidio que ocurrió una semana después. ¿Qué recuerdos, o sea, cómo asocias tu centro histórico y Guerra Civil? Bueno, sí, digamos, que sucedió durante el sepelio de Monseñor Romero prácticamente fue como el arranque del conflicto armado. ¿Tú estabas ese día ahí? Yo no estaba ese día allí, había estado unos días antes en la Basílica del Sagrado Corazón, donde tenían a Monseñor Romero, pero por unas cuestiones de los comandos de salvamento, yo, por ser Domingo de Ramos, tuve que ir a la playa a hacer una distribución de guardavidas. Entonces, pero los comandos de salvamento fueron los primeros en llegar durante la masacre. La de los zapatos, vamos. La de los famosos, sí. Entonces, inclusive yo escribí un pequeño artículo hace algún tiempo en una página de Facebook que me bloquearon, donde yo sostengo que allí nació el fotoperiodismo en El Salvador. Uh-huh. Y lo menciono porque antes de eso no había ningún fotoperiodista, ni uno solo, que trabajara en las agencias internacionales de noticias. Uh-huh. Por ejemplo, ahí andaba Luis Romero, la muñeca, uh-huh, que ya era fotógrafo del diario Colatino. Andaba Iván Montesinos, que era un fotógrafo que tomaba fotos para una revista de la universidad. El que más sabía de fotografía era Luis Galdames, que era alumno de artes en el CENAR y que se había especializado en fotografía. Y andaban los de las agencias internacionales, que ya eran fotógrafos. Pero ahí nacieron los fotoperiodistas, pues después de eso los contrataron las grandes agencias. Pero a lo que voy, o sea, el centro no fue un gran escenario de fotos, o sea, hay miles y miles, porque el conflicto salvadoreño fue muy internacional, hubo fotoperiodistas locales, pero también muchos de fuera, pero
las menos de las fotos, o casi, o muy pocas fotos son del centro, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, como te decía, en aquellos tiempos los periodistas de los medios de comunicación locales no iban a esas cosas. O sea, no iban a las protestas, no iban a cuando habían enfrentamientos, iban a lo más importante. Pero aquí habían a diario, en esos años, muchos enfrentamientos. Okay. Aparte de, por ejemplo, eh, a los del PDC le hicieron su media masacre cuando se tomaron la embajada de Guatemala, parece, no estoy muy seguro. Este, eh, Cuando se tomaron el centro bancario de familia en San Miguelito, fue una gran balacera, pues. Lo de Fenastras fue en el centro Lo también. de Fenastre, pero ya fue casi al final, digamos. Pero antes de eso, por ejemplo, cuando había el toque de queda, algunos fotógrafos del diario El Mundo tomaron fotos de cuando pasaban las tanquetas después de las 6 de la tarde frente a la Plaza Morazán. Es que... Y además de eso, los grupos armados de la guerrilla, entre ellos el Frente Clara Elizabeth Ramírez, ese pasaba disparándole a las parejas de policía y los dejaban tirados los cuerpos y le robaban los fusiles. Muchos quedaron, por ejemplo, afuera de Simán. Y eso te tocó, o sea, tú tienes fotos en tu archivo personal. Algunas de esas fotografías tomé yo. Pero corrígeme si quizá mi impresión es equivocada. O sea, si hubiera que elegir las 1000 fotografías, hagamos un ejercicio abstracto, las 1000 fotografías más famosas o más representativas de todas las que se tomaron de la Guerra Civil Salvadoreña, habría poquitas del centro, ¿no? Sí, son contadas. Es que quiero llegar a que la más importante es del centro, que es la tuya, pero esto es como un preámbulo. Sí, mira, la verdad es que sí hubo enfrentamientos en el centro, como te digo. Hubo momentos muy tensos en que a un lado estaba la guerrilla, no declarada como guerrilla, sino que eran comandos de los sindicatos, que dentro de esos grupos de sindicatos estaban los comandos urbanos. Entonces, y se enfrentaban a los 3 cuerpos de seguridad, la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda y la Guardia Nacional, y el Ejército. Entonces, siempre hubo momentos muy tensos. O sea, por ejemplo, se tomaron un banco en Soyapango, donde hubo momentos muy tensos con rehenes. Se tomaron la sede de la OEA en El Salvador del Mundo, a donde hubo momentos muy tensos. De hecho, cuando... No, y si retrocedemos todavía, o sea, el nombre de las Ligas Populares 28 de febrero es por la masacre que ocurrió ahí en el Rosario. Sí, de hecho, yo estuve una noche antes de la masacre, porque en esos tiempos, quizás fueron los únicos tiempos en que yo me apasioné un poquito por la política, por Duarte. O sea, si yo alguna vez me dicen, ¿y usted siguió un político? Yo sí, Duarte y Héctor Silva. Fuiste duartista. Fui duartista. Con Duarte decía la gente, aunque no me arte. Entonces, con la muchachada de la colonia, tuvimos la idea de ir a la Plaza Morazán. Que era cuando el pucherazo que hicieron en las elecciones, que perdió la dictadura. Ante Claramón, Ajá. El general Claramón, entonces, el coronel Claramón. Entonces, estuvimos allí hasta 10 de la noche y en ese tiempo todavía las madres le decían a uno a qué hora regresar a casa. Entonces tratamos de regresar por la calle que va a dar a la alcaldía, que es la Sexta. Cuando íbamos, antes de llegar al Parque San José, nos dispararon. Quizá no nos dispararon directamente, pero sí dispararon. Corrimos de nuevo hacia la plaza y ya venía muchos de la plaza gritando que nos tiráramos al suelo y que no sé qué cosa y consigna. Pero nosotros no, o sea, nos gustaba, pero no éramos. Entonces decidimos abandonar. Comenzamos a dar la vuelta alrededor de la plaza
nos fuimos por la Sexta Calle y fuimos a salir hasta el Hospital Rosales. Del Hospital Rosales agarramos la 25 hasta Avenida de Mexicanos. Se quedó uno, a que mucho tiempo después, no mucho tiempo, en que un par de semanas después, se lo entregaron a la mamá por ser menor de edad. Bien vergueado, pero se lo entregaron vivo. Estaba un poquito pues, escarbando en la trascendencia del centro. Me queda claro que hubo, o sea, que estuvo hirviendo también. Fue un escenario en el que hubo movimiento, pero quizá en lo gráfico, en cuanto a las fotografías que más asociamos con la guerra civil, no hay tantas. Pero sí hay una, que es la que tomaste el 16 de enero de 1992. Ya hemos hablado tú y yo mucho de esa foto, hay una crónica incluso, voy a poner el enlace, el link abajo por si alguien la quiere leer, pero bueno, no todos dicen que ahora la gente no lee, ¿no? Cuéntanos, lo más resumida que se pueda, la historia de esa fotografía. Bueno, la historia de esta fotografía la he contado tantas veces que yo creo que cada vez que la cuento, algo cambia. Cambiar o se me olvidan detalles. Pero la cuestión importante es que la fotografía fue la que anunció que se terminaba el conflicto armado en El Salvador. En todo el mundo. Eso. Entonces, a mí me habían dicho de la jefatura de la agencia que necesitaban una foto de las celebraciones de los acuerdos de paz a las 12, hora centroamericana, para que los periódicos que la recibieran en Europa pudieran meterla para el día 17 en España, Francia y eso. Entonces, tomé la fotografía. Tú ahí trabajabas para AFP, para una agencia interna. En ese tiempo ya trabajaba para la Agencia Francesa de Prensa. Tomé varias fotografías. En la entrevista está contado muy detalladamente cuál fue el problema que tuve para tener que regresar a la plaza desde la oficina y volver a empezar a tomar fotos. Entonces, como yo siempre he sido muy metido a la hora de tomar fotos, yo me subí a la tarima. Y estando en la tarima, tuve la suerte de tener a las mujeres en primer plano, las que estaban danzando. Entonces, cuando las mujeres levantaron el canasto y agarraron las palomas, yo las seguí, ellas sueltan las palomas y yo les doy clic. ¿Es la foto más importante de tu vida? Esa es la foto no más importante de mi vida, pero sí, como te digo, una foto que a mí me llenó porque, pues sí, yo ya he pasado 12 años viendo muertos de la guerra. Es que no creo que, no creo que muchos, no creo que nadie pueda decir que su foto, un salvadoreño al menos, fue portada del mismo día del New York Times, del Washington Post, de Los Angeles Times, y es una docena o más las páginas interiores de medios de todo el mundo. Yo sé que tienes esa carpeta, hay titulares en chino, titulares en japonés. O sea, eso es un mérito per se. Sí, en muchas ocasiones y en muchas charlas he hablado de esa imagen que, como decíamos, anunció la paz en El Salvador, pero a mí hay algunas cosas que no me gustan de la fotografía. Por ejemplo, hay un tercio de la fotografía, el del lado derecho, que no llena mis expectativas. Sí. Para mí, hubiera sido completo que en ese momento la multitud respondiera levantando las banderas o algo. La multitud se quedó pasiva. Pero, o que las palomas fueran blancas también, para que se vieran mejor. ¿No? Es posible que... No, pero a ver, entonces están equivocados los editores de todos estos grandes periódicos que unánimemente decidieron, y no es como ahora que no tenían... O sea, entonces había una pelea, había un montón de agencias, estamos hablando de estas cabeceras, y casi que fue unánime que decidieron esta foto. En la iconografía de la imagen y en la simbología universal desde Jesucristo, que su padre es una paloma,
y que si Jesucristo vino por la paz, entonces venimos y vemos en la imagen dos mujeres soltando palomas. Eso significa paz. Eso es lo que vieron los editores. Eso es, las palomas son el ícono que necesitábamos para decir esto significa Claro. paz. Entonces no había mucho más que hablar al escoger una fotografía para ese día. Entonces yo así lo pensé cuando Cambiaste. edité la fotografía. Uh-huh. Te hiciste de oro con esa fotografía, te hiciste rico, todavía estás viviendo de regalías. Pues no, la fotografía no es como las canciones, para que todavía le siguen pagando a Pedro Infante. No, desgraciadamente no, estoy en la ruina, podemos decir. Estaba siendo irónico. De hecho, ha habido un abuso del uso que a veces ni te han pedido permiso instituciones, partidos políticos, en libros. Tú te encuentras esa fotografía donde no te la encuentras. Sí, es cierto. Mira, la cuestión es que la fotografía ha sido utilizada por, como decías, por partidos políticos. Como la fotografía fue muy importante, todavía considero que es muy importante para la historia de El Salvador, y toda la gente la conoce y se ha hablado tanto de ella y de que yo soy el autor, que gente que ha estado en España en seminarios de partidos políticos de izquierda me han mandado la foto que la han ocupado en las presentaciones, o en asambleas de los partidos políticos aquí en El Salvador la han ocupado. Hasta yo la uso en clases. ¿En serio? Sí. Esta semana yo doy clases en la Mónica Herrera y la está usando estos días. Pues eso, la foto se hizo famosa y no había regalías ni... Pongámonos un poquito en esa época. ¿Es cierto que fue una época de esperanza que duró poco? Porque rápido se descontrolaron otros temas, se apagaron las armas en el ámbito político, o se apagaron bastante las armas en el ámbito político. ¿Tú recuerdas aquellos días, aquellas semanas inmediatamente posteriores al 16 de enero del 92 como una época que se respiraba ciertas esperanzas como sociedad? Siempre hubo homicidios y hubo muertes políticas después de la firma de los acuerdos de paz. Pero yo creo que todo lo que esperábamos los salvadoreños de una época de paz no sucedió. Uh-huh. Entonces, pero eso tardó como su par de años en que se... Quizás más, digamos, pongámosle 5 años. Uh-huh. Pero desgraciadamente los firmantes de los acuerdos de paz se olvidaron de la gente. O sea, eso no es algo nuevo que yo estoy diciendo. Ya lo he dicho yo en repetidas entrevistas que me han hecho. ¿Por qué? O sea, yo lo veía porque yo andaba tomando fotos de lo que ocurría después de la guerra. Por ejemplo, después del conflicto armado, cuando te digo que los gobiernos se olvidaron del pueblo, cuando hablo del pueblo estoy hablando de los campesinos, de las vendedoras, de los empleados y de los excombatientes. Uh-huh. Entonces comenzaron las marchas primero, las marchas de los excombatientes, que muchas veces fueron por separado los del ejército y los de la guerrilla, muchas veces fueron juntas. Esas fueron las primeras marchas reprimidas con gases. En tiempos de paz. Ya en tiempos de paz. Uh-huh. Y fueron, por decirte así, fueron marchas multitudinarias y fueron reprimidas por la Policía Nacional. Siempre en el centro, volvemos al centro como es como... Pasaban estas marchas por el centro hacia Casa Presidencial. Uh-huh. Que estaba en San Jacinto. Que estaba en San Jacinto. Entonces, una de estas marchas que fue reprimida, en la primera fila iban los de sillas de ruedas. Detrás de los de sillas de ruedas iban los en muletas, enmuletados. Y ese día mamamos gas
como benditos, ¿va? Y así ocurrió. Un montón. Y yo tengo otro fenómeno que surgió en esa época, que se acentuó, no surgió, se acentuó en esos años, es el desvergue estudiantil. Y las carreras que, hablo de los 90, ya 95, 96, 97, antes de las pandillas incluso, aunque eran fenómenos paralelos, que se tocaban, pero eran distintos. El desvergue estudiantil, lo de agarrarse a pedradas, a hebillazos, a quitarse, eso te tocó también como fotoperiodista cubrirlo. Sí. Bueno, si dejamos ahí lo del movimiento social después de la guerra, con los excombatientes o desmovilizados, como les decían, y todo eso, y y cuando apareció ya la Policía Nacional Civil, siempre con aquel descontento porque no los incluyeron prácticamente en lo que repartieron en la firma de los acuerdos de paz. Después hubo esta otra jornada, digamos, de violencia, que fue la violencia estudiantil. Entonces la violencia estudiantil que estalló con los grupos de estudiantes de diferentes colegios se desarrolló en el centro histórico y su epicentro prácticamente era el Parque San José. Uh-huh. La Libertad, el Parque San Libertad. José a la Plaza Libertad. Uh-huh. Entonces, ahí ya estabas tú en la prensa gráfica. Ahí estaba yo ya en la prensa gráfica. Entonces, hay un muerto, pues ahí, una vez estábamos con Vladimir Lara y Milton Flores asignados para cubrir el mediodía ese desorden, cuando habíamos estado platicando en un supermercado que hay allí y habíamos estado fijándonos en un tipo que estaba prácticamente como cualquier turista observando la calle desde la entrada del supermercado. Entonces, cuando nosotros nos fuimos para almorzar ahí mismo, nos hagamos sentar cuando comenzó el relajo. Salimos corriendo y comenzamos a tomar fotos. Cuando corrimos de el Parque de San José para la Plaza Morazán, venía este tipo, todo vestido de negro, con una pistola en la mano que le acababa de disparar a un estudiante. Esa fotografía la tomó Vladimir Lara. Supongo que fue portada al día siguiente. Nos dieron un par de páginas fotográficas, donde hay fotos de Milton Flores, de Francisco Campos y de Vladimir Lara. Te interrumpí, ¿resultó después? Y es el tipo resultó después ser policía. Ay, Dios. Pero la foto ayudó para condenarlo. Y otro escenario de otra expresión de violencia, pero que duró muchos años, esa ya la conocí yo vine al país en 2001, era la de los vendedores, las asociaciones de vendedores, antes incluso de que las pandillas se organizaran y tomaran ese relevo y terminaran sometiendo a las propias asociaciones de vendedores. Hubo una década y media que eran el verdadero poder, los que incluso se aprovechaban de sus propios afiliados. Ahí ya trabajábamos juntos en la prensa gráfica en Gran San Salvador. Prácticamente era un hecho que, o sea, sabíamos que día iba a haber problemas, había fuego, carros volcados. O sea, esa es otra expresión que ocurrió siempre ahí en el centro. Sí, prácticamente yo creo que este contexto se dio con el gobierno de Héctor Silva. Cuando Héctor Silva desalojó, lo primero que desalojó Héctor Silva fue la Plaza Morazán, que estaba llena de vendedores. Entonces, los vendedores estaban muy bien organizados, tenían líderes, por lo menos que daban la cara, pues, y tenían mucha fuerza. Yo creo que también había gente allí que había sido combatiente. Y en aquellos tiempos yo siento que también la gente era más propensa a la violencia. Entonces, cuando habían desalojos,
habían desórdenes, ¿verdad? Y los desórdenes no eran cualquier cosa, ¿verdad? Significaba enfrentarse Sí. a la policía, enfrentarse a los antigases, a los antimotines, a, a mamar gas, como decía anteriormente, y también a no dejar el golpe sin respuesta, pues, sino que los vendedores, después de que eran gaseados y apaleados por los antimotines o por la policía, ellos iban a vengarse quemando carro patrulla, quemando... A la alcaldía iban. Las estructuras metálicas Sí. se construyeron con Carlos Rivas Zamora y eran defensa contra los vendedores. Sí, entonces los vendedores de esa época eran muy violentos. Uh-huh. Y ya entramos, ya estamos, cada tema de estos daría para una entrevista, ¿no? Pero estamos pasando de puntillas en el tema de pandillas, cuando las pandillas hacen lo que no pudo el Estado, doblegar a los vendedores y someterlos. Y se terminan repartiendo prácticamente el centro. ¿Tú viviste eso? ¿Tú tuviste esa sensación? Sé que no aplica igual para las personas adultas que para los jóvenes, de el centro dividido por fronteras invisibles impuestas por las pandillas, este lado 18, este lado MS. Bueno, yo descubrí el fenómeno de las pandillas como en 1992, ¿va? Cuando fui a Los Naranjos y otras colonias de Ciudad Delgado o del centro de El Salvador o de los alrededores, digamos, la Iberia y otras comunidades así, a tomar fotos de pandilleros. Cuando eran unos bichos que fumaban marihuana y pedían peseta. Y se dejaban tomar Y fotos. se dejaban tomar fotos. Entonces, pero, como te digo, en ese tiempo eran peceros. Después, cuando yo estaba haciendo un ejercicio de fotografía, de fotografiar los barrios bajos, empezando por el Parque Centenario y sus prostíbulos, yo llegué en el 96, 97, 98, algo así, a esos bares, a los chupaderos, digamos, del Parque Centenario, y ahí escuché por primera vez la palabra renta. Y ahí escuché por primera vez eso que me decías de la separación de territorio. Fronteras Por invisibles. ejemplo, yo creo que las trabajadoras del sexo fueron las primeras que fueron renteadas. Uh-huh. Y los dueños de los chupaderos. Después de eso, se fueron separando. Muchos de los burdeles del Parque Centenario quedaron aislados porque no podían llegar los del San Jacinto, Soyapango, sino que ya había una frontera. Yo creo que ahí por la Juan Pablo II se fue como algo, Uh-huh. por decir algo, la primera frontera. Pero después, ya en el centro histórico, las pandillas se tomaron, pero no fue evidente inmediatamente que una zona era de la MS y otra de Los la números. pandilla, 18. Entonces, yo no sé, yo te puedo decir que yo fui hasta algo ingenuo en esas cosas, porque por ejemplo, una vez compré una peletita de esas para hacer ejercicio así, y después fui donde el limpiabotas de la Plaza Morazán a que me ilustrara los zapatos. Y cuando él me estaba ilustrando los zapatos, me vio que yo estaba haciendo ejercicio con la mano y me dijo, mire, me dijo, esa pelotita no sería bien vista en esta zona, porque la pelota era una pelota de hule, de esas que se para masaje cardiovascular, pero era como una pelotita de billar y tenía el número 13. Ándale. Entonces estaba, ahí me puse yo a pensar que estaba al otro lado de la línea. Y así fui conociendo después más detalladamente posibilidades. Pues fíjate que yo seguí trabajando, digamos, de forma normal y fui conociendo gradualmente la forma en que la pandilla se tomó el centro. Cuando venimos a descubrir ya era evidente, ¿verdad?
y era evidente que algunos manejaban unas zonas y otros manejaban otras zonas. A mí nunca me dijeron nada, ni unos ni los otros. ¿Y cómo interpretas eso? O sea, por las canas. Quizás por las canas, porque también eso me sucedió no solo en el centro histórico, sino en la Campanera, por ejemplo. Yo me metí en la Campanera un par de veces y lo que más me dijeron en una ocasión es que por favor entrara con los vidrios abajo. Iba en un vehículo 4x4. Pero después de que me dijeron que cuando entrara con los vidrios abajo, comencé a predicar con el tipo y se le olvidó todo. Inclusive le pedí tomarle una foto y me dijo que no, porque lo iban a reconocer fácilmente, porque tenía una arete, que era lo que yo quería tomarle foto, que era un 1 en un lado y un 8 en el otro lado. Entonces me dijo que no, pero no me salió ni enojado ni nada. Entonces, en el centro pasó lo mismo. Yo llegaba, tomaba fotos, muchas veces fotos muy comprometidas, y lo más que pasó es que un amigo fotoperiodista me dijo que la pandilla tenía como la línea, le habían tirado la línea, que a Borman, a Ferry y a Campos no los querían trabajar. Ah, que los dejaron trabajar. No sé cuál fue, realmente desconozco cuál fue la... Y ya como ciudadano que sigue visitando el centro, tú trabajas en el centro, trabajas en la sede central de comandos, tú certificas que del 22 para acá ese fenómeno ya no es parte del pasado del centro, el fenómeno de las pandillas. Pues yo pienso que sí, por lo menos el 99%, porque siempre pasan cosas, pero aquella presencia maligna, digamos, que se sentía, que se palpaba en el aire, ya no se siente, ¿va? La gente anda con confianza, y muchos alaban eso, pues. Gente que llega al centro histórico o a sus alrededores, andan tranquilos, pues. Y si hay algo que me gusta a mí, es ver que al centro histórico o al microcentro llegan muchos jovencitos, estudiantes, llegan en buses, parejas de jóvenes que antes no se podían cruzar por esa zona. Ese es el... que la gente necesita conocer, pues. Si vos sos de un cantón y venís al centro histórico, querés ir a conocer, pues. Sí. Querés ir a conocer. Entonces es como que cuando el salvadoreño va a Nueva York y se queda con la boca abierta, o a San Francisco. ¿Tú no le ves tanto inconveniente a que ahora un café en muchos lugares cueste $5? O un almuerzo y restaurantes ya donde se pagan 50, 60, $70? Pues yo no me lo puedo permitir. Entonces lo que hago es que voy, muy poco voy ahora al centro, pero siempre voy y tomo mis fotografías, pero muchas veces me invitan amigos que tienen dinero, o yo busco la opción del café más económico. ¿No se está haciendo un centro que está un poquito inaccesible? Sí, para llegar y ver y tomarse una foto con el celular que uno ha comprado con la oferta, con el plan prepago. Sí, pero para disfrutarlo realmente se está construyendo un centro muy limitado a determinados estratos sociales. Pues sí, yo pienso que sí. O sea, de hecho, así es, pues. El turista que viene con $2,000 para gastárselos en 15 días, pues le pasa bien, pues. Pero nosotros, los salvadoreños, como decían la gente de antes, como mis padres, somos igualados. Entonces, nos gusta, pues, nos gusta ir a por un café en la mejor cafetería. Entonces,
cuando vienen las excursiones que vienen a conocer la Vinaes, los estudiantes, lo que quieren es ir a tomar un café y que le pongan el nombre en el vaso. ¿Cuánto cuesta eso para un estudiante? Cuesta 5 pesos, mínimo. Entonces, pero, ¿qué tiene de ventaja? Es que aquel bicho se fue satisfecho, pues vino a conocer el centro, disfrutó de un momento alegre, posiblemente no va a venir otra vez más en su vida, que ahora que lo trajeron de 6º grado, de 5º grado, a descubrir el centro histórico y vio algo bonito. ¿Tu relación con la Vinaes como edificio, como estructura, cuál es? O sea, ¿fue en principio un poco de hostilidad cuando supiste que se iba a hacer y ya has visto su lado bueno o no? ¿O sigues un poquito pensando que no era el mejor lugar ahí, la plaza más céntrica del país? ¿Cuál es tu relación con la Vinaes? Pues fíjate que no tengo ninguna relación con la Vinaes. Te hablaba yo de mi fotofobia, es cierto. Yo para leer ocupo una lamparita pequeña. Entonces, y voy huyendo de la luz y del ruido. Si ves, aquí donde vivo, está en el rincón, porque aquí no se oye que pasan autos, no se oye nada. Solo el trinar de algunos pajaritos por la mañana. Entonces, o sea, no eres usuario de la Vinaes, pero piensas que tiene sus virtudes y que hay una juventud que la está aprovechando. Sí, yo pienso que hay una juventud que la está aprovechando, pero más del 50% de esta gente que la está aprovechando son turistas, no la están aprovechando para leer. Pero Uy, 50%, yo creo que más todavía. Yo que la resistencia al cambio, pues, o sea, esta resistencia al cambio que todos experimentamos, un día va a cambiar y todos vamos a aceptar que es una cosa bonita, que es interesante, ahorita que pase la euforia de los turistas, posiblemente la gente va a llegar para ir a buscar el libro que necesita leer. La Vinaes la construyó, es una donación de la República Popular de China, de Pekín, y en torno a este pueblo, a los chinos, hay todo un montón de habladurías en el centro histórico, de que están abriendo un montón de negocios, de que están llegando y están comprando y están invirtiendo y están abriendo un montón de tiendas. ¿Qué tanto de eso, de habladuría es y qué tanto de cierto? ¿Y qué tanto no sé, me atrevo a preguntar, hasta de racismo hay en todo este tipo de comentarios? Bueno, pues, perdón, yo creo que sí, los chinos han llegado a muchos países del mundo a invadir. Aquí han venido, han hecho un buen edificio para la biblioteca, van a hacer un estadio, pero poco a poco están ocupando muchos edificios del centro histórico. O sea, eso no es mito, es cierto. Eso no es mito, es cierto. Inclusive en algunos pueblitos ya hay almacenes chinos. O sea, eso es bueno y es malo también. Es bueno porque los chinos traen mucha mercadería que es económica para que le llegue a mucha gente que no puede comprar un aparato de 3A, pero prácticamente han desalojado a muchos negocios locales. Inclusive hay competencia entre ellos. O sea, hay un almacén ahí en el centro histórico que no permite la entrada de chinos. Y le pregunté al dependiente, al encargado de la tienda, que qué decía en el rótulo, porque supuestamente estaba en chino, y me dijo que no se permite la entrada de chino. A ver, explícame eso. O sea, hay un almacén de pero chinos. ¿Por qué? Que tiene un rótulo que dice que no se permite la entrada de chinos. Porque no quieren que entren a ver la mercadería que tienen. Es la competencia. O sea, hasta entre ellos hay competencia. Pero el nuestro es un pueblo comerciante. Entonces, los almacenes chinos le ofrecen a precios económicos que vienen de los cantones,
que vienen de las colonias, Ujú. llegan y compran sus 2 docenas de productos y van a vender y ya tienen trabajo, pues. Y revender, revender. Vamos un poquito ahora al tema de fotografía otra vez. ¿Qué tanto ha cambiado la fotografía desde tus inicios? O sea, ha cambiado, que parecen dos profesiones completamente distintas, pero en lo conceptual, en lo que apela a cómo se toma una foto, ¿hay mucho cambio? Pues sí, la fotografía ha cambiado a pasos agigantados, como decimos. ¿Va? Cuando yo comencé a tomar fotografías en el diario El Mundo, o sea, digamos ya, por decir algo, de una forma profesional, me daban un rollo de 36 exposiciones para que tomara 3 o 4 asignaciones. O sea que eso significaba que tenía que tomar 10. 4 o 5 cuadros en cada asignación. Muchas eran la entrega de un donativo, la inauguración de no sé qué, el corte simbólico. Entonces, en esas 5 fotos tenía que estar la foto buena que iba a servir para salir en el periódico. Uh-huh. Entonces, cuando vos veías a través del lente lo que ibas a fotografiar, tenías que saber exactamente cuándo hacer clic. Porque en esos 5 cuadritos tenías que tener la imagen. Y tenía que ser una buena imagen, enfocada, bien compuesta, para publicar. Desgraciadamente, la tecnología nos ha dado una tarjeta para guardar 5.000 imágenes. Desgraciadamente. Y abrir 5.000 imágenes en una computadora, bueno, digamos 500, viniendo a lo mínimo, que vaya un fotógrafo y tome 500 fotos en una asignación, solo abrirla en la computadora es un problema. No digamos escoger la que voy a ocupar. ¿Tú crees que es más fácil ser fotógrafo hoy que hace 30 años? Quizás más fácil en el sentido que hablamos de que la tecnología te ayuda y te hace más cómoda la toma de las imágenes, pero es mucho más difícil saber cuál es el momento decisivo para hacer clic y tener la foto que yo quiero. Entonces, como voy disparando de ráfaga en ráfaga, cuando termina la asignación no tengo grabado en mi memoria cuál fue la foto perfecta, la que yo quería. Vos sos autodidacta en Sí. el tema de fotografía. Sí. ¿Y eso lo consideras una virtud o un defecto? Pues yo creo que en muchos sentidos las dos formas son importantes y tienen, según el fotógrafo, su peso. Por ejemplo, yo soy autodidacta y he tomado algunas buenas fotos y algunas han sido, digamos, han sobresalido. Pero tenemos, por ejemplo, a mi amigo Luis Galdames, que es de una escuela de fotografía del CENAR antiguo. Uh-huh. Entonces, que es un artista, pues. Uh-huh. Y el manejo de la luz, de la composición de Luis Galdames es excelente. Uh-huh. Entonces, a mí él siempre me ha gustado su forma de fotografiar. Yo estoy ahora escribiendo un libro que seguramente se titule Hay que estar. Yo te relaciono con esas 3 palabras en tu manera de tomar fotografías. Yo te he visto muchas fotografías. De que el valor máximo, no el único, el máximo es estar en el lugar y estar, pues como hablábamos con la foto del 16 de enero del 92. En tu misma foto se ve al montón de fotoperiodistas abajo en el lugar equivocado y tú te pusiste en el lugar correcto, digamos, y tu foto terminó en el New York Times y en el Washington Post. O sea, no sé si a lo mejor hasta te estoy ofendiendo o no, con lo de
que sea un valor máximo en tu trabajo, el saber estar, saber dónde ponerse, saber dónde puede estar la noticia? Sí, como te decía yo, no, a mí nunca me ha interesado solo mi trabajo, a mí me ha interesado también el trabajo de mis colegas. Entonces hay cosas que han hecho los fotógrafos salvadoreños que a mí me llaman la atención, o hay entrevistas que les han hecho que a mí me llaman la atención. Entonces, por ejemplo, dice Omar Carbonero en una entrevista que él siempre fue mi seguidor, algo así, ¿verdad? Y que a él se fijaba que yo llegaba a la asignación y en vez de quedarme viendo el acto oficial, me iba a buscar fotografías alrededor de donde se celebraba el evento. Y es cierto, yo aprendí eso en la Agencia Francesa de Prensa, donde siempre nos pedían que fuéramos originales y que tuviéramos una foto diferente. Eso quería decir que nos rebuscáramos, pues, como decimos en salvadoreño. Y de ahí aprendí yo a andar siempre, aparte de tener la foto oficial, buscar algo diferente que ilustre el tema del que estaban hablando en el acto oficial. Y eres fotógrafo 24/7. O sea, tú no era de cuando estabas trabajando en horario laboral. Tú siempre vas con tu camarita y si antes cuando tomábamos, y si ahí salía una foto, ahí la tomabas. Sí, yo siempre aprendí a siempre andar con una cámara. Y después, ya cuando andaba en carro, pues siempre llevaba mi cámara. Estuviera de turno, no estuviera de turno, estuviera de vacaciones o anduviera de parranda. ¿Crees, sobre todo en este centro histórico tan cambiante, crees que tu archivo personal, fotográfico, de muchas cuestiones, de muchos edificios que han quemado, que se han destruido, es valioso? Es valioso no a una escala personal, que obviamente doy por sentado que sí, para el país, para la sociedad salvadoreña. Pues yo creo que sí, yo creo que el material fotográfico, aunque no está completo, porque hay mucho material que está en las oficinas de la Agencia Francesa de Prensa en París, mucho material que yo he tomado en los últimos 45 años, sí son, muchas fotos de esas, sí digamos son un documento histórico. Entonces, y eso incluye todo lo concerniente a documento histórico, o sea, desde los edificios, desde la gente común, sobre todo lo de la gente común, hasta inclusive las grandes personalidades. Entonces, todo lo que ha pasado en El Salvador está documentado en el archivo. Y tú lo tienes por aquí en la casa, en algún lugar tienes el montón de negativos, sobre todo de aquella época, antes de lo digital. Sí, tengo una parte de negativos en mi casa, tengo otra parte en la oficina en Comando de Salvamento y tengo lo que he alcanzado a digitalizar, que aunque es bastante, es poco. La cuestión es que se necesitan recursos. Y no ha habido, bien sea del Estado o de ONGs o de, no sé, organismos altruistas que se dedican a hacer rescate cultural, nadie se ha puesto en contacto. No, nunca se ha puesto en contacto nadie conmigo. Yo estoy haciendo un esfuerzo personal por rescatar y documentar las imágenes. O sea, por ejemplo, para escribir el pie de foto ahora en una computadora se necesita un programa que vale dinero, pues. Entonces, para poder documentar foto por foto es un trabajo de hormiga que requiere mucho tiempo. Además, hay muchas imágenes
de estas que uno puede recordar de, por ejemplo, de las protestas contra el alcalde en 1995, pero ya no recuerda, no sabe pues quiénes son las personas que participan, los nombres, las edades, qué día, a qué hora, o sea, documentarlo como debe de ser ya es muy difícil. Pero sí, escanearlo y dejarlo como un archivo lo más decente que se pueda, requiere mucho trabajo. Ahora vamos a hablar de la página web que estás alimentando, pero me surge la reflexión, esta es una profesión ingrata, ¿no? O sea, tú por haber trabajado, salteado, digamos, para agencias internacionales, ¿tú tenés pensión ahora mismo? Pues no, el problema fue que yo trabajé 9 años en la Agencia Francesa de Prensa. Entonces esos 9 años me restaron a la hora de Cotizar. cotizar. O sea, esos 9 años no coticé. El patrono, la Agencia Francesa de Prensa, no cotizó. Entonces a la hora de hacer cuentas no me salía. Entonces, el problema es que cuando te devuelven el dinero, te lo gastas, pues. Sí. O sea, por muy y que seas, estamos hablando de tu caso, pero gente de tu generación están parecidos. O sea, no es que seas tú la excepción. Aquella, ¿cómo se llama? Aquella fiesta del fotoperiodista retirado o del periodista retirado, en el que te daban tu reloj de oro al final de la jornada y te hacían una fiesta de despedida. Eso terminó antes de los 80, creo. Ahora trabajas en comandos. Ahora trabajo en comandos, es una colaboración. Ellos necesitan mucho de documentar sus actividades, guardar también su archivo y de hacer sus campañas para obtener fondos o otro tipo de campañas para dar a conocer sus actividades. En franciscocampos.net, corrígeme si me equivoco, es franciscocampos.net, ahí cualquiera de las personas que nos está viendo ahora mismo puede ver tu trabajo y hasta apoyar pues, económicamente o de la mejor manera que crea, ¿no? Pues la página franciscocampos.net está habilitada, yo creo que, no estoy muy seguro, pero yo creo que desde hace 15 o 20 años. Una amiga norteamericana, Linda Hess Miller, es la persona que me donó, digamos, el sitio. De ahí a Juan José López se ha encargado de administrarla durante todo ese tiempo. Y hace poco la hemos retomado porque estaba olvidada. Pero yo le dije a Juan José que mi intención es ir ordenando, o sea, ya acabo de cumplir 72 años, o sea, ya no me queda mucho tiempo. Entonces, le dije unos 30 más. A Juan José, mira José, necesitamos meter las fotos, aunque sea en la página web, para que queden identificadas de qué se trata cada grupo de fotos, porque no me voy a poner, como te decía, a explicar qué es cada foto. Entonces mejor escogemos... Sí, pero que eso lo tendría que hacer una fundación, Francisco. Escogemos un grupo de fotos y le ponemos un tema. Por ejemplo, hoy es 14 de febrero, Día de los Enamorados. Para alguien puede ser trivial que Francisco Campos haya documentado todos los moteles de la capital. A mí no me parece trivial. A mí tampoco. Yo fui a todos los moteles de la ciudad, pedí permiso para tomar fotos en las habitaciones, en los pasillos, en las fachadas, y todo eso lo metimos en un gran paquete y lo pusimos. Así son los moteles en el Gran San Salvador. Sí, y al mismo tiempo hicimos otro gran paquete de los feminicidios de la década del 2010 al 2020 y hicimos un gran paquete y lo pusimos. No explicamos ahí
esta fue la periodista tal, ni esta fue la policía tal, ni todos esos detalles, sino que hacemos un gran paquete de algo que marcó a la sociedad en la violencia en una época definitiva y la subimos al grupo de fotos. Definitivamente, si nos está viendo alguien aquí con capacidad de intervenir y con pues, personas de alguna fundación o de alguna entidad o incluso del Estado, pues aquí hay mucho trabajo que hacer. Es un archivo muy valioso. Aquí me meto yo y termino. Quiero terminar con una serie de preguntas. Bueno, mira dónde estamos. Sé que te apasiona la lectura, es, por decirlo de alguna manera, tu gran hobby, ¿no? ¿Por qué apenas hay literatura salvadoreña sobre el centro histórico? Yo creo que en El Salvador existe un problema entre los escritores. Los escritores salvadoreños siempre se han peleado. Unos forman un grupo, otros la tertulia, otros... Y así ha sido siempre. O sea, si vos has leído Parroquiana, por ejemplo, y todo lo que cuenta el escritor, si lo llevas a otro grupo de escritores, esa es... Lo basuré. Todo es falso. Aunque David Hernández, en su trilogía, Parroquiana, Salma Muerte y... ¿Cómo se llama? No recuerdo cómo se llama el otro libro. Él rescata. O sea, lo que yo te he contado del centro histórico, él lo cuenta, él lo escribe en sus libros sobre cómo era San Salvador en los 60, 70. Eso es muy importante. Horacio Castellanos Moya rescata en su última novela, En Cornamenta, rescata la lucha libre y la describe cómo era y cómo intervenían en aquel entorno de los luchadores, los torturadores, la policía secreta, todo eso lo cuenta Horacio Castellanos Moya. Pero si le vas a preguntar a un grupo de escritores salvadoreños que nunca han escrito un libro, te van a decir que es el asco, pues. Entonces, como que o no les cae bien la persona, o... Pero yo iba un poquito, o sea, no hay tanta literatura sobre el centro. Hay, pero no es tanta como podría dar. Es un lugar muy rico para la literatura o para el cine. Si uno es un lector pequeño, digamos, como yo, que me gusta la novela histórica, que me gusta la novela de espionaje, pues puede comparar y decir por qué, por ejemplo, hay tanta novela de Barcelona, o por qué hay tanta novela de París, o por qué hay tanta novela de Auschwitz, la cocinera de Auschwitz, el profesor de Auschwitz, el fotógrafo de Auschwitz, todo está ahí. Entonces, ¿por qué no hay literatura salvadoreña? Los que han intentado hacerlo, pues, han muerto tristes de pobreza. De pobreza. Por ejemplo, Melitón Barba. Melitón Barba tiene 2 novelas que deberían de ser un texto obligatorio en la escuela. Una de ellas es Puta Vieja. La otra es Cartas Marcadas. Son novelas que te cuentan El Salvador de los 50, pues. 60, 70. Jorge Galán. Jorge Galán tiene la habitación al fondo de la casa, te cuenta algo de lo tradicional de San Salvador. Y así hay muchos escritores que como que no siguen el intento porque aquello no les da de comer. Los lectores en El Salvador son pocos, pues. Sí. Inclusive, yo me he asombrado porque yo seguí desde el primer día a esta librería internacional de regalos y cuando yo vi en Metrocentro que estaban
realizando los trabajos donde iban a instalar la librería, yo pensé que estaban locos, pero ahora esa librería es un éxito. Pero hay muy pocas Tiene, librerías salvadoreñas, hay muy pocos autores salvadoreños. tiene sucursales Sí. prácticamente en todos los centros comerciales. En ella se vende poco a los escritores nacionales, porque podemos pensar, es muy poca la producción o los escritores no lo van a ofrecer. El problema también O existe falta en de que calidad. la falta de calidad y la falta de mercadotecnia, digamos. Ujú. Las editoriales pequeñas no quieren ir a dejarle a la internacional para que aquella no le ponga el precio que no va a pagar el salvadoreño promedio. Uniendo libros y centro histórico, los que tienen los días contados son el montón, porque eran varias de librerías de segunda mano y algunas han cerrado. ¿Cómo has visto el movimiento en ese sentido? Bueno, pues la librería de centro histórico solo han quedado unas 4 o 5. ¿Y llegó a ver? ¿Cuántas llegó a ver? Va a haber una veintena. Ujú. Muchos de los escritores de los que ayudan al cliente han muerto. Bueno, no solo han muerto, perdón, de los libreros. Por ejemplo, murió uno de los más famosos, el de la segunda lectura. Ujú. Murió el año pasado. Y otros que vendían allí en el centro también han muerto. Ahí así han muerto muchos personajes más, como por ejemplo el administrador de la Dalia, el famoso, aquel que hicimos un reportaje en el Gran San Salvador, el señor que reparaba cañerías, el fontanero, y el chino que tomaba 2 cervezas, pedía 2 cervezas cada vez en vez de una. Entonces todas esas personas han muerto. Y así muchos libreros han desaparecido del centro de San Salvador. Unos porque les quitaron la librería, otros porque se murieron. ¿Por qué quisiste que esta entrevista fuera en este tu cuarto especial, tu cuarto de libro? Que tú y yo nos conocimos, hemos vivido bastantes cosas juntas, pero yo no había estado nunca aquí hasta hoy y nos conocimos hace más de 20 años. Bueno, la verdad es que yo me había comprometido conmigo mismo a que nunca iba a dar ya entrevistas. Cuando me dijiste, pues me puse a pensarlo. Y dije, no puede ser que diga nada, Roberto. Crónicas guanacas. Entonces decidí sugerirte que fuera en este lugar, primero porque es un lugar tranquilo y además quería que conocieras aquí el último, eh, el último recurso del Cadejo, digamos. La otra cosa es que normalmente cuando daba entrevistas eran en comandos de salvamento y aquel desorden pues no se ve muy bien, que digamos, en las cámaras. ¿Sos de los que tiene más libros de los que ha leído o no? Tú fácil el 80, el 90% ya te los has devorado. Sí, aunque es pequeño, Uh-huh. No, no es tan pequeño. Lugar, aunque es pequeño, tiene sus curiosidades. ¿Va? Uh-huh. Un 80% de los libros los he leído. Hay mucha sobre la historia de Roma que te cuenta que todo lo que está pasando en El Salvador ya pasó. A los incendios te refieres. La época de los emperadores ya pasó. O sea, todo fue igual. Entonces, cuando ves algo aquí, no te sorprende porque ya lo leíste. O sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre la Guerra Civil Española. Entonces, cuando ves todo eso, todo ese odio, todo ese racismo, entonces puedes entender que lo que está pasando no es nada nuevo. Además, para entretenimiento, aquí novelas policíacas, toda la historia de Sherlock Holmes, todo completo. Está, por ejemplo, El Quijote en 4 tomos y mucha novela que es literatura fácil. ¿Va? Pero hagamos un ejercicio de imaginación un tanto absurdo, si quieres verlo así. ¿Tú dónde crees que estarán todos estos libros dentro de 100 años? Pues
Pues yo creo que dentro de 100 años es mucho tiempo para que desaparezcan. Yo creo que siempre va a haber gente que lee, porque los libros son mágicos. Los libros son unas aventuras que en una persona mayor como yo te hacen revivir muchas de las experiencias que has vivido, ya sea de guerras, de espías, de la vida común, que coincide con la vida del lector, con la de la persona que estás leyendo. La última, vamos a regresar a tu rol principal, que es el de fotoperiodista, el de fotógrafo. Si hoy empezaras de cero, o sea, otra vez con 18, 20 añitos, y te tocara volver a ser fotoperiodista, en el centro histórico de hoy, ¿dónde pondrías tú la lupa en primer lugar? ¿Qué es, ya con la experiencia, con las canas, con todo lo acumulado, dónde crees tú que habría que estar ahora en estos momentos para obtener las mejores fotografías, para obtener el mejor reportaje, para documentar las cuestiones que en unos años ya no van a poderse ver? Yo creo que si empezara de nuevo y empezara en una fotografía, iría a los alrededores del centro histórico a documentar lo que pronto va a desaparecer. El centro histórico, el microcentro, es fotogénico. La villa navideña. Pero como dijo Álvaro López, las fotos bellas no es fotoperiodismo. Eso lo dijo en una entrevista para un periódico digital. Y yo creo que eso es cierto. La pobreza es fotogénica también. Y además te cuenta la realidad. Entonces, si alguien quiere todavía hacer fotografía social, la va a encontrar en San Salvador, en los alrededores del centro histórico. Y aparte son personas más agradecidas y que son más fáciles de alguna manera de entusiasmar con un proyecto que llegue uno genuino, que no sientan que uno viene a aprovecharse de o a burlarse de o a retratar crudeza, retratar exclusivamente pobreza, ¿no? Sí, hay que hacer una diferencia entre el trabajo de fotografía social y en retratar la miseria, porque no puedes exponer a una persona por una foto. O sea, por muy triste que sea la condición del ser humano, muchas veces hay algo en tu interior que te dice no. Entonces yo creo que mientras se respete la intimidad de la persona, puedes trabajar y puedes hacer un buen trabajo. Nos quedamos aquí, don Chico. Gracias por la entrevista. Gracias. Gracias. ¿Tienes algún mensaje para la gente que nos ve de Crónicas Guanacas? Eres el segundo invitado, ¿eh? No. Bueno, la verdad es que yo soy tu lector, ¿va? Tengo tus libros, los he leído. Creo que Carta de Zacatlán es un documento histórico. Y ambientado en San Miguel, no en el centro, en San Miguel, por eso no dije nada. Sí, aunque sea ambientado en San Miguel, pero yo creo que es el libro que mejor retrata el fenómeno. Y que no ha habido otro salvadoreño, por muy premiado que sea, que tenga algo, como te explico, algo tan serio que pueda retratar cómo inició todo el problema. Gracias, don Chico. ¿Estamos? Gracias.